Ya, comenzamos entonces nuestra clase de hoy día, lunes 31 de mayo. Hoy día vamos a dar el último contenido para la prueba del día lunes, del próximo lunes, ya que es nuestra unidad 1 de lengua y literatura. Y la unidad 1 es la libertad como tema literario, que dentro de eso tenemos el concepto del el romanticismo literario, y dentro de ese gran tema tenemos lo que es la lírica del romanticismo y la narrativa. Por lo tanto, hoy día vamos a terminar con ese contenido. Nuestra clase se llama entonces Creencias y Valores y vamos a inferir, es decir, vamos a descubrir a través de las palabras de los personajes sus creencias y sus valores que comunican, ¿cierto?, en estos tipos de novelas románticas basados, ¿cierto?, en el contexto histórico del romanticismo europeo. ¿Alguien recuerda lo que vimos la clase pasada, el día lunes pasado? ¿Cuál es el penúltimo contenido que vimos? Los personajes tipo. Ya, los personajes tipo, ¿cierto? Dígame, Catalina. No, iba a decir eso. Lo de los Ya. ¿Y qué más? ¿Cuáles eran los que se puede acordar? ¿Cuáles eran algunos? Ya, el héroe. ¿Qué más? El antihéroe. El antihéroe. ¿Qué más? La madrastra mala. La madrastra. La doncella en apuro. La doncella en apuro. Y habían muchos más, ¿cierto? Ya, eso se los van a tener que aprender, porque también voy a hacer una alternativa sobre ese contenido, ¿ya? Así que hay que aprendérselos ahí. Ya, miren aquí entonces, para poder adentrarnos en el último tema de la unidad, que son los valores y las creencias que son reflejados a través de estos personajes tipos que vamos a ver. ¿Quién me puede decir qué representa los símbolos de la primera imagen? La astrología. Ya, la astrología. Diferentes religiones y creencias. Ya, diferentes religiones y creencias. ¿Cómo cuáles? Budismo. Budismo. ¿Qué más? Cristianismo, judaísmo, Judaísmo, cristianismo. ¿Qué más? ¿Cuál significa esa luna con la estrella? musulmán. Sí, el Islam. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna otra? ¿Se puede identificar ahí? Catolicismo. ¿Perdón? No, nada, eso ya la dijeron. Ah, ya. Claro, que es como el cristianismo. Ya. Entonces vamos a ver que ahí representan ciertas religiones. ¿Qué valores se representan, pero en la imagen de abajo, donde está este personaje popular, ¿cierto? Llamado Mafalda. ¿Qué valores? Las culturas, las diversas culturas. Las diversas culturas, ¿cierto? Que están, para más complementar con palabras. Diversidad de culturas del mundo representadas en una imagen. Es, ahí sí, diversidades, ¿cierto? De culturas que se representan a través de una imagen, ¿cierto? Y ahí es, ¿por qué estará el globo ahí que representa? Porque estamos infiriendo. ¿Por dónde se encuentra cada cultura? Claro, ya, cierto. Entonces, cada imagen representa, por lo tanto, los símbolos van a representar esta idea de la creencia. ¿Creencia qué será? ¿Alguien puede buscar ahí en algún diccionario qué es lo que es una creencia? Una creencia es un bueno, creencia cultural o ¿cómo se llama? Religiosa. Ya, pero si yo digo que es una creencia, no puedo volver a decir que es una creencia. Hay que colocarle un sinónimo. Una ideología. Ya, es una ideología. ¿Qué más? Busquemos. ¿Como una idea o pensamiento? Ya, una idea de pensamiento, pero ¿sobre qué?
Los demás, ¿qué dicen? ¿Qué es una creencia? Es como Una idea o creencia sería pensamiento como que una uno idea o supone que pensamiento que uno asume que es como verdadero. Ya. Y debajo, y si está buscando en el diccionario, ¿qué dice más? Conjunto de creencias, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificios que son propias de un determinado grupo humano y con ¿Ya? las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, un dios Ya. o varios dioses. Súper bien, ahí está completa. Entonces, por lo tanto, una creencia es una idea o un pensamiento que asume como verdadero un grupo, ¿ya? Un grupo, un país en este sector, es decir, que compete a un grupo de personas, ya que se puede difundir a lo largo de los años, a través de se puede expandir también por un territorio, y que presenta en esa idea o pensamiento normas y comportamientos de ceremonia, ¿cierto? Que implica una oración, un sacrificio, ¿ya? Y donde reconoce, ¿cierto?, a un ser divino con este pensamiento que puede ser uno, y ahí tenemos vamos a tener una religión monoteísta, y si son muchos dioses, ¿cómo se llaman esas religiones? Politeístas. Politeísta. Politeísta, excelente, ya. ¿Y qué son los valores? Si vamos a identificar creencias y valores, tenemos que saber lo que es una creencia y un valor. ¿Qué es un valor? Vamos a buscar aquí. ¿Qué son los valores? Un valor es algo bueno o apropiado para una cierta cantidad de personas que ha aprobado la sociedad. Ya, excelente. Es una idea, ya, también parecida a lo que es una creencia, pero que tiene que ver con cierto un comportamiento o en este caso que es consensuado por un grupo de personas. Tiene que ser consensuado por un grupo de personas, es decir, varias personas tienen que estar de acuerdo a esa idea, ¿ya? Y se implanta en este caso en el pensamiento colectivo. ¿El budismo tiene Dios o sí? ¿Alguien sabe? ¿Quién le puede contestar a Matías? Yo tenía entendido que creían en la reencarnación. ¿Cómo, Matías? Que yo tenía entendido que creían en la reencarnación. ¿Ya? ¿Y poseen algún Dios? ¿Una divinidad? Si tienen una No, pero divinidad, como pues. alguien en lo que cree. Sería el Ya. Buda. Buda. Buda, pues. Tipo, Budaísmo. Dios. ¿Ya? ¿Y quién es Buda? Porque, por ejemplo, Sería en el como un Islam, dios que se dice que es como, no sé, pero es un dios ¿ya? que sería como el dios creador de todo, según el budaísmo. Buda era un monje. ¿Ya? es un meditante también. Claro que es Un entonces asceta. también era una persona, ¿cierto?, común y corriente. Lo mismo nos pasa en Islam. En el Islam es monoteísta y ahí tenemos una persona común y corriente que era un profeta, que era, ¿cierto?, no era divino, sino que era una persona común y corriente llamado Mahoma, ¿cierto?, y quien le enseñaba las leyes para que él fuera, ¿cierto?, como Moisés y entregara, ¿cierto?, las enseñanzas al pueblo, era a través de este ser divino que se llamaba Allah. ¿Ya? Sí, pero el budaísmo tiene alguien en qué creer, pues, tiene un ser divino, ¿cierto? Por eso es monoteísta. Pero era muy diferente a los griegos. ¿Qué pasaba con los griegos? Eran politeístas. ¿Ya? ¿Y cuál era en este caso el dios supremo? Zeus. Zeus. ¿Ya? Y ahí originaba todo, ¿cierto? La gama y genealogía, ¿cierto?, de los dioses, y ahí teníamos un dios que simbolizaba cada uno, ¿cierto?, alguna fuerza y fortaleza humana, como la guerra, el amor, ¿cierto? ¿Ya? También teníamos el ser oscuro, ¿cuál era el de la muerte? Hades. Hades, ¿ya? Entonces teníamos mucho simbolismo. Ya, Sofía, no te preocupes, yo igual te admito, no te preocupes de la señal, si todos tenemos ese problema de la señal, pero hay que ser paciente.
Ya. Entonces, ¿cuál es la importancia social de este valor? ¿Cuál es, si hablamos, por ejemplo, del valor que se encuentra en la segunda imagen? ¿Cuál será la importancia de ese valor? Primero preguntar cuál es el valor que representa la segunda imagen donde están todos estos personajes. La unión, La unión entre diferentes culturas. diferentes culturas y la importancia de la aceptación, ¿cierto? Que en el mundo existen diferentes creencias, como podemos encontrar arriba, ¿cierto? Y que cada creencia representa, ¿cierto? Una forma de ser, una forma de, ¿cierto? De pensar, una forma, ¿cierto? De llevar su vida, que muchas veces la gente no comprende o se ve ajena a eso, pero más que nada es llevar, ¿cierto? A comprender que existen estas diferencias que de alguna u otra manera nosotros, ¿cierto?, tenemos que aceptar. Y como dice Sofía Villancoy, el respeto. Excelente. Ya. Hoy me pasé. Ya. Vamos a ver. Entonces, las creencias y los valores, principalmente las vamos a diferenciar y la anotan ahí. La creencia es la convicción de que algo es verdadero y cierto, ¿ya? Y es una valoración personal que puede basarse en elementos racionales o en una sensación interna. Al tener una creencia sobre algo, se considera que existe una certeza sobre ello, y eso se va a originar con el paso de los años. Por ejemplo, para que exista una creencia, por ejemplo, de una religión, tuvo que pasar muchos años y muchas, por ejemplo, pensamientos y reflexiones para que la gente aceptara eso como verdadero, como el cristianismo cuando hacían el proceso de evangelización, ¿cierto? Sobre todo las culturas indígenas, para que ese indígena pudiese aceptar esa religión. Muchas veces usaron la fuerza bruta, ¿cierto? Hasta los llegaban a matar para que la persona que fuese testigo de eso, a través de la fuerza y el terror y el miedo, pudiese aceptar, ¿ya? Esto no significa que esta valoración de la certeza se corresponda con la verdad, pues certeza y verdad son realistas distintas, como les dije. Muchas veces uno puede aceptar algo como verdadero porque uno lo logra entender que es verdadero, o muchas veces se nos hace por la fuerza, ¿ya? Y eso también pasó con las creencias de las diferentes religiones a lo largo de los años. Los valores, por lo tanto, por otra parte, son aquellos principios, virtudes y cualidades que nos caracterizan a uno como persona, una acción o un objeto que consideran típicamente positivo o de gran importancia por un grupo social. Es decir, es una idea que yo acepto y que se ha dado en consenso por la sociedad, ¿ya? Y yo puedo o no seguir, como el valor del respeto, los valores, por ejemplo, de la convivencia, de la solidaridad, de la tolerancia, etc. Vamos a practicar esta idea de la inferencia, es decir, tratar de descubrir a través de las palabras de los personajes esta idea, ¿cierto?, de las creencias y los valores que muchas veces los personajes nos dicen a nosotros cuando estamos leyendo la historia y nosotros muchas veces no logramos comprender. Por ejemplo, en El Guardián entre el Centeno, ¿cierto?, en El Año de la Ballena, estos personajes juveniles, a medida que nos van contando sus problemas, ¿cierto?, existenciales, nos muestran de alguna manera sus creencias y valores, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, pero enfocado en un personaje romántico. Vamos a identificar la habilidad de la pregunta, donde la pregunta, ¿cierto? Imagínense en una prueba, nos va a preguntar, ¿qué creencias y valores tiene tal personaje? Para eso vamos a buscar en el fragmento, ¿cierto?, los pensamientos y sentimientos que tiene el personaje, porque como les dije, ¿dónde yo infiero la creencia y los valores del personaje? Cuando él, ¿cierto?, expresa sus pensamientos y sentimientos a través de frases valorativas, a través de frases, ¿cierto?, en este caso, llenas de opinión, llenas de argumentos, ¿ya? Y que cada pensamiento va a tener una descripción, ¿cierto?, o una emoción frente a una situación. Y con eso podemos formar, ¿cierto?, una conclusión. Podemos formar una conclusión. Para poder explicar esta idea de creencias y valores, ya vamos a leer un extracto
de esta obra magnífica de Víctor Hugo, que es también un escritor romántico francés, que es Los Miserables. Alguien por ahí, hace tiempo, cuando pregunté, me dijeron que uno por ahí, cierto, uno de ustedes había visto esta película, pero ¿alguien sabe de qué se trata este libro, Los Miserables? Y también es una excelente obra romántica dentro de la narrativa. Yo no lo había leído, no lo leí. Ya, pero más o menos nadie sabe de qué se trata esta película, que es uno de los grandes exponentes de la literatura romántica también, porque tiene que ver con la idea del patriotismo y de la lucha, ¿cierto?, política. Les voy a contar entonces, para empezar y poder adentrarnos al texto, porque si no, no lo van a entender. Los Miserables es una obra de Víctor Hugo, y Víctor Hugo es un autor, como dice ahí, poeta, dramaturgo y novelista romántico francés, considerado como uno de los más importantes en la lengua francesa. También fue un político e intelectual comprometido e influyente en la historia de su país y de la literatura del siglo. ¿Ya? Víctor Hugo entonces fue el escritor de Los Miserables. Y Los Miserables es una novela que refleja la injusticia social de Francia en el siglo XIX, y cómo lo comenta a través de sus personajes, pero desde el rango social más bajo, que es la pobreza. ¿Ya? Crea personajes que viven la pobreza, y a través de ellos vamos a poder conocer esta injusticia social. Claramente es razonable, porque uno no puede conocer la injusticia social a través de personajes que viven en la riqueza. Donde es más claro cuando son los personajes que viven la pobreza. Entonces, una novela realista, también épica y romántica, por este sentimiento de justicia social. Acuérdense que el romanticismo, a pesar de que nos muestra novelas de terror, novelas de busca de la libertad, ¿cierto?, de la expresión del yo mismo, también expresa toda esta idea patriótica, ¿cierto?, de la libertad de expresión, sobre todo de la sección de los pobres, ¿cierto? Entonces es una novela épica, romántica, y con un himno sobre el amor, la política y la justicia social. Vamos a ver un tráiler sobre esta película y así se interesan en verla. Por ahí me habían dicho hace mucho tiempo que estaba en el HBO, ¿ya? Y frente a esta historia, ¿ya?, vamos a contestar una pregunta cuando leamos el extracto, que es: ¿qué valor romántico se infiere de las reflexiones de Jean Valjean, ya que es el protagonista de esta historia? Vamos a ver el tráiler. Ustedes, a ver, parece que compartí el sonido. Déjenme que se me deslice aquí el panel. Chiquillos, mientras ahí se carga, acuérdense que la clase es a las 9 y no a las 9:25, porque si no se me pierden todos. Si no se me pierden todos. Compartir sonido. Ya voy a desactivar mi audio para que se pueda escuchar bien. Tengo frío. ¿Puedo quedarme esta noche? Sé quién eres. Eres Jean Valjean. ¡Jean Valjean! Muy bien, muchacha. Lárgate. A dream my life would be. ¡Ayúdame! ¡Tengo una niña! So different from this hell I'm living. So never know from what it seems. ¿Dónde está tu hija? No life has killed the dream. One day more. Cosette. Another day, another destiny. Mademoiselle. It's never-ending road to Calvary.
¿Y la niña, Cosette? Tomorrow you'll be worlds away. ¿Quién era esa chica? Cosette. And yet with you my world has started. But he never saw me there. One day more to revolution. We will nip it in the bud. We'll be ready for these schoolboys. They will ¡Compañía! themselves ¡Fuego! in blood. ¡A las barricadas! ¡A la carga! Ya, ¿qué les pareció? ¿Interesante o no? ¿Alguien me puede decir? ¿Interesante de ver esta película, Los Miserables? Lamentablemente por la pandemia. Dígame. Lo voy a ver. Sí, es excelente. Aparte, está contada de manera lírica también, ¿cierto? Con cantos, pero es muy interesante de ver porque primero nos hace tener cultura general sobre lo que vivió Francia, ¿cierto? En el siglo XIX, sobre toda la injusticia social, ¿ya? Sobre el concepto de libertad que nosotros hoy día podemos ver en las marchas que ustedes ven sociales, en los contenidos que nosotros podemos ver sobre las injusticias sociales, viene de este momento de Francia, ¿cierto? A partir del siglo XIX. Entonces, con esta idea y este protagonista, ¿cierto? Jean Valjean, que es un expresidiario, ¿ya? Que viene a buscar, ¿cierto? Viene a buscar su resignación en la vida, ¿ya? Se hace cargo de una hija, ¿cierto? De una de sus trabajadoras, que después de, ¿cierto?, forjar una empresa, viene a hacer cargo de esta niña Cosette, ¿cierto? Porque su mamá es expulsada de la fábrica, ¿cierto? Y es arrojada a la misma pobreza. Entonces, como ella no podía mantener y se tuvo que, para poder mantenerla, prostituirse, este ser, ¿cierto?, que es muy resiliente de su propia vida, ¿ya? Toma el cuidado de esta niña, ¿cierto?, donde vamos a vivir el amor entre esta niña, ¿cierto?, que vive en un convento, ¿cierto?, donde tenemos también el apego de la creencia y las religiones, que se enamora de este chico, ¿cierto?, donde tiene ansias de libertad, y ahí tenemos una controversia excelente. Y también tenemos este personaje que es Jean Valjean, y que es muy potente y que refleja este sentido patriótico, ¿cierto?, del siglo XIX en Francia. Con esto, vamos a leer este pequeño texto y vamos a identificar cuál es la creencia y el valor que refleja Jean Valjean, ¿cierto?, en lo que está viviendo en este pequeño momento del libro de Víctor Hugo, que son Los Miserables. Dice ahí: cuando Jean Valjean salió de casa del obispo, porque ahí cuando estaba, ¿cierto?, para contextualizarlo, cuando él sale de la cárcel, ¿cierto?, y es juzgado por un crimen que no cometió, ¿cierto?, como nadie lo iba a aceptar en alguna residencia, él fue, ¿cierto?, en algún convento donde estaba este obispo, y que él sí lo aceptó por toda esta creencia de la solidaridad, ¿cierto?, del cristianismo. Cuando Jean Valjean salió de casa del obispo, ya se había visto que estaba muy lejos de lo que habían sido sus pensamientos habituales hasta entonces. No podía darse cuenta de lo que pasaba por él. Quería resistir a la acción evangélica, a las dulces palabras del anciano. Me habéis prometido convertiros en un hombre honesto. Yo compro vuestra alma. Yo la libero del espíritu de la perversidad y la consagro a Dios.
Estas palabras se presentaban en su memoria sin cesar. A esta indulgencia celeste oponía el orgullo que entre nosotros es como la fortaleza del mar. Sentía indistintivamente que el perdón de aquel sacerdote era el mayor asalto y el ataque más formidable que hasta entonces lo hubiera sacudido, que en su endurecimiento sería definitivo si podía resistir a esa clemencia, que si sería preciso renunciar al odio que las acciones de los demás hombres habían acumulado en su alma durante tantos años, y que él hallaba un placer, que esta vez era preciso vencer o ser vencido, y que la lucha, una lucha colosal y decisiva, se había entablado entre su maldad y la bondad de aquel hombre. Con todas estas reflexiones, caminaba como un hombre ebrio, pero mientras caminaba así, con los ojos extraviados, tenía una clara percepción de lo que podría resultar de su aventura en Digne. Oía todos los zumbidos misteriosos que advierten o importunan al espíritu en ciertos momentos de la vida. Le decía una voz al oído que acababa de atravesar la hora solemne de su destino, ya que no había término medio para él, que si desde ese entonces no era el mejor de los hombres, sería el peor de ellos, que era preciso, por sí así decirlo, que ahora se le diera mayor altura que el obispo o descendiese más abajo en el presidiario, que si quería ser bueno era preciso que se convirtiera en ángel, que si quería ser malo era preciso convertirse en un monstruo. Entonces aquí vemos una reflexión de este personaje Jean Valjean, ¿cierto? De cómo considera la vida, y aquí tenemos también los valores de las creencias y de los, ¿cierto? En este caso, como dije, de los valores. Para poder, ¿cierto?, identificar cuál es el pensamiento y la creencia de este personaje en este texto romántico, que es Jean Valjean, ¿cierto? Vamos a identificar en el texto los sentimientos, ¿ciertos?, y los pensamientos. Yo ya los marqué, y el gran pensamiento que refleja este personaje, quiero que lo miren aquí porque esto es un ejercicio de la prueba, que también se los voy a hacer. ¿Cuál es la parte donde él expresa un sentimiento y pensamiento? Es lo que está en rojo, y que dice: me habéis prometido convertiros en un hombre honesto. Eso se lo dice el obispo a Jean Valjean, ¿ya? Me habéis prometido convertiros en un hombre honesto. Yo compro vuestra alma, yo la libero del espíritu de la perversidad y la consagro a Dios. ¿Alguien me puede decir qué significa eso? Chiquillos. ¿Qué le habrá querido decir el obispo a Jean Valjean? Este hombre presidiario, es cierto que lo busca la justicia, pero que es un hombre bueno. ¿Qué habrá querido decirle el obispo a Jean Valjean con esas palabras? Habéis prometido convertiros en un hombre honesto. Yo compro vuestra alma, yo la libero del espíritu de la perversidad y la consagro a Dios. ¿Qué quiere hacer el obispo con Jean Valjean? Que si él se convertía en un hombre honesto, el obispo lo iba a liberar del espíritu de la perversidad. Es decir, lo iba a expiar, porque es otra palabra, cuando uno tiene pecados, expiar de sus pecados, y lo iba a convertir en una persona buena. Cuando una persona, ¿cierto?, ha hecho actos, ¿cierto?, que no posee los valores permitidos en una sociedad o en la vida misma, ¿cierto? Es un alma confusa, errante por la vida, y que necesita algún consejo, ¿cierto?, de una persona de experiencia. Y aquí esta alma errante que tenía Jean Valjean, ¿cierto?, de su vida como un presidiario donde el alma estaba perturbada, ya lo que necesitaba, ¿cierto?, era que fuese, ¿cierto?, en este caso, aconsejado por este gran sabio que era el obispo, y que lo podía hacer a través de la religión, ¿cierto?, del mismo cristianismo. Y aquí también después tenemos las características, ¿cierto?, de este pensamiento, porque dice que este pensamiento que él demuestra se encuentra endurecido en su alma, lo que después yo empecé a subrayar, después lo pueden estudiar, ¿cierto? También dice que están acumulados dentro de su alma, pero no quieren salir, ¿ya? Y como dice al final, y que es una gran enseñanza, que si quería ser bueno era preciso que se convirtiera en un ángel, pero si quería ser malo, debía convertirse en un monstruo.
Entonces, la reflexión de este pequeño fragmento, como dice ahí en el recuadro amarillo, el fragmento recién leído transmite que el personaje de Jean Valjean está en una crisis frente a la contraposición de sus valores que son que el cristianismo. De esta manera se puede concluir que el valor romántico que se comunica corresponde al respeto del individuo por sobre las convenciones sociales. Acuérdense que en el romanticismo muchas veces cayeron en la idea de ser ateos, no creer en Dios, porque su idea del valor y la libertad, que es la expresión máxima del yo, ¿cierto? Venía, ¿cierto?, de estas convicciones sociales del romántico. Después de dar esta clase, quiero que recordemos una estrategia para poder estudiar, ya que terminamos los contenidos de esta unidad, ¿ya? ¿Qué es los mapas mentales o conceptuales? Y que vamos a aprender a hacer un mapa conceptual. Yo lo que quiero que ustedes después vayan a Classroom y vayan a todas las clases que yo he hecho de esta unidad y puedan conformar un mapa conceptual para que ustedes estudien para el próximo lunes. El día viernes voy a hacer una retroalimentación de esta unidad basada en la lírica, que son los motivos líricos, el objeto lírico, porque yo sé que todavía les cuesta. Sigo con la segunda retroalimentación el lunes. Pero mientras necesito que ustedes hagan sus propios apuntes de estudio, y que es a través de este gran método de estudio que es el mapa conceptual. Por lo tanto, ustedes lo van a hacer a través de la siguiente visualización. Lo primero que tiene que ir en nuestro mapa conceptual es el tema central. ¿Y cuál es el tema central? Unidad 1, el tema de la libertad, ¿cierto? El tema de la libertad, ¿cierto? Pues en este caso como tema literario. Y después los subtemas son lo que vimos en cada clase, como el concepto de literatura romántica, ya después vimos el concepto de la libertad, y todas las clases van a ser un subtema. ¿Ya? Y cada clase, después de sus subtemas, van a tener un elemento específico. Por ejemplo, hay una clase que hablamos de la actitud lírica, eso sería un elemento específico, y ustedes lo van caracterizando, ¿ya? Hacia abajo, ¿ya? La idea es que sea lo más completo posible. ¿Y dónde saco esa información? En todas las clases que están en Classroom de manera ordenada y con fecha. Es la única forma de que usted le vaya excelente en la prueba. ¿Ya? Y esto también tiene décimas, ¿cierto? Le vamos a dar 3 décimas como el trabajo, ¿cierto?, de la película de Sleepy Hollow. También vamos a dar para que les vaya excelente y rindan una excelente prueba, ¿cierto?, después de haber hecho su mapa conceptual. Guíense por este gráfico y van a saber, ¿cierto?, que va a ser mucho más fácil poder hacerlo. Este mapa conceptual lo van a entregar hasta el viernes y me lo van a enviar como un registro en clase, ya que lo hicieron. Entonces, ¿cuál es el registro? Otros son más osados en la tecnología y lo pueden hacer, ¿cierto? Lo pueden hacer en el Word o en un PowerPoint. Otros lo hacen de manera manual en su cuaderno, que es lo más lógico, porque ahí lo van a poder estudiar, y le sacan una fotografía clara y no borrosa ni oscura para que yo pueda comprobar que de ahí están estudiando. ¿Ya? Entonces, eso es lo que van a hacer para terminar este estudio, esta unidad. El bien es importante también que se unan porque va a ser nuestra primera retroalimentación para la prueba del lunes y el lunes la segunda retroalimentación. El día viernes va a ser la parte de lírica y el lunes un poco de narrativa que vimos y en este caso lo general para que les vaya súper bien y no tenga puros rojos. ¿Ya? Eso, chiquillos. ¿Alguna duda? ¿Duda o consulta? No, y lo que me queda pendiente es ahora subirles la pauta de evaluación del Booktuber. Acuérdense que esta semana se entrega la subsiguiente, el viernes 11 de la otra semana. Pero si quieren, esta semana, dentro de lo posible, que ustedes van a estar siempre haciendo otras tareas, pero también acuérdense que el Booktuber es la evaluación del libro El año de la ballena. Me van entregando sus borradores de lo que ustedes van a decir en cierto didáctico, cierta reseña literaria que es el Booktuber, de lo que van a decir. Profe, me falta más información, me pueden mostrar a través de lo que ustedes escribieron en el cuaderno, les hagan una fotografía y yo les doy mi opinión, o lo pueden redactar ahí en Word y me lo envían, ¿cierto?, a mi WhatsApp o a mi correo. ¿Ya? Estoy revisando sus tareas de la unidad 1, porque acuérdense que ya después del día lunes yo no reviso ninguna tarea de la unidad 1.
¿ya? Porque así yo voy a sacar el puntaje. Acuérdense que cada tarea de la unidad 1 da 2 décimas. Y como el lunes hacen la prueba, el día martes veo quién no la rindió, ya cierro la unidad 1 y comienzo a sumarles las décimas de todas las tareas que ustedes hicieron. Así que sí estoy revisando las tareas. Hay unos que no me han entregado nada. Yo voy a darle la lista, ¿cierto? El primero A, la profesora Lorena, y también de mi curso, el primero medio B, también les voy a mandar la lista a aquellos que me deben tareas, porque no es en este caso una obligación para cumplir conmigo, sino que es para ayudarlo a ustedes, porque yo no voy a dar trabajos especiales si les sacan un rojo en la prueba de la unidad 1 el día lunes, no voy a dar trabajos especiales. Se sacó un rojo, se lo sacó, porque yo di oportunidades de hacer tareas y no las hice. Ya todas las tareas están en clase. ¿Ya? Y yo sé que todos se han unido porque la cantidad de alumnos que tengo ingresado en Classroom son los que, cierto, son ustedes.